palabras. Ciertamente el ingeniero Pedro Isique, tengo que resaltar, es el vínculo activo que ha permitido esta conferencia con los distinguidos conferencistas que nos visitan en esta oportunidad. Él también es el vínculo con la empresa LSH y la Cámara de Comercio, así que un especial agradecimiento a Pedro por ser tan buen relacionista y por tener un excelente nivel de contactos para hacer posible estas charlas importantes para la comunidad minera, para la comunidad geológica y también para el público en general que está interesado en ver cómo aplicar esta ciencia, la geotecnia, estos conocimientos, estas experiencias para nuestras obras a nivel nacional y ojalá más allá de nuestro país también. Quiero darles el saludo cordial a nombre de la Sociedad Geológica, a los visitantes, a todos los conferencistas que nos tocan escuchar el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, como ahí hizo referencia a Pedro, vamos a celebrar este año 100 años, un centenario importante con varios hitos alcanzados como sociedad geológica. Eh, entonces, esperemos que nos acompañen en adelante también en otras conferencias que tengamos, que van a ser bastante más temáticas para el interés nacional. Y hablando de interés nacional, tenemos muchas obras de infraestructura nacional importantes que se están proyectando a hacer, algunas ya en ejecución, y entonces este tipo de charlas y conocimientos que nos van a dar los doctores gurús que nos están visitando va a ser muy fundamental para refrescar nuestros conceptos, para irnos tranquilos, como dijo Pedro, a hacer nuestras obras sabiendo que los túneles no nos asustan, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Nick Barton, al ingeniero David Juárez y al doctor Carl Heinz que están con nosotros y estamos disponibles para escucharlos y también para sus próximas visitas en adelante y cualquier consulta y apoyo que requieran de la Sociedad Geológica. Muchas gracias por su atención. Gracias, Bedrick. Bueno, ahora sí, pasamos con nuestros moderadores, Luis Enrique y Héctor, quienes van a tener a cargo la presentación de los conferencistas. Ok, perfecto. Bien, saludar a cada uno de ustedes, agradecer a la Sociedad Geológica del Perú por brindarnos las instalaciones. Y bueno, mi nombre es Luis Enrique Ames y me pidieron presentar a los grandes ponentes que el día de hoy nos acompañan. Y voy a empezar con el gran Nick Barton, que él tiene una vasta experiencia. Y cuando revisé y quise hacer un resumen de toda la reseña que él tiene, en realidad creo que nos tomaríamos unos 45 minutos para hablar solamente de su experiencia. Sin embargo, he tratado de resumir un poco. Nick Barton tuvo el grado de doctor en el Imperial College en Londres, allá en 1972, con la tesis Estabilidad de taludes rocosos. Actualmente cuenta con más de 50 años de experiencia en proyectos de mecánica e ingeniería de rocas en más de 40 países. Su experiencia se centra en túneles, obviamente, túneles de metro, cavernas de centrales hidroeléctricas, cavernas de estaciones, túneles de autopistas, estabilidad de taludes rocosos y caracterización de estribos de presas importantes. En 1974 desarrolló el conocido sistema Q de caracterización de macizos rocosos. En 1982 desarrolló un criterio no lineal de resistencia al cizallamiento para uniones rocosas, ahora conocido como el criterio Barton-Bandis.
Es autor y coautor de más de 350 artículos publicados en revistas científicas, destacando sus obras Excavación de túneles con tuneladora en roca, conjuntas y fallas, calidad de roca, velocidad sísmica, atenuación y anisotropía. A lo largo de su carrera de 13 años en total, ha sido destacado con el sexto premio Müller de la ISRM, que se concede solo una vez cada 4 años por contribuciones distinguidas a la mecánica en ingeniería de rocas. Entre los diversos títulos que tiene, los más destacados es que estudió en King College en 1966, es doctor del Imperial College, como ya les había mencionado, y ha trabajado más de 25 años en el Instituto Geotécnico Noruego. Como les dije, es bastante larga las reseñas, así que en este caso, simplemente permítanme darle la más cordial bienvenida a Perú y obviamente en estas instalaciones al gran Nick Barton. Les pido que lo reciban con un fuerte aplauso. Muchas gracias for the whoops, okay. And muchas gracias for the introduction. Thank you to the organizer, especially Natalie, LSH. Just before we leave this first slide, those who are still studying the subject, if you want to download some articles that are of interest, you can find them in my website or in ResearchGate, yeah? So just for those who have a little time extra to read some of the articles. Okay, we go straight to the first slide. I think I will save time by not reading through this. You have it in your first page, and maybe many of you have looked already. It's specifically to tell you the reason why I am biased, of course, developing Q and using Q for these various different purposes, especially for characterizing the rock mass, for selecting support for tunnels. We use it for describing drill core, logging in the tunnel face, and of course surface logging if there is excavations of road cuts, for example. And the Q system is linked empirically to simple methods of rock support. The emphasis is on single shell tunneling, where either unlined completely or combination of fiber reinforced shotcrete and rock bolts are sufficient. You see some of the other subjects that will be represented there. Some of the relationships between Q with like seismic velocity, modulus, tunnel deformation, things like that. At the end, I give one or two small comments about GSI Hook Brown, some surprising things there maybe, and a little bit of time for showing some QTBM if there is time. So this will be the basic content. So quite a lot about rock mass characterization at first. Tunnel support components. RRS means rib reinforced shotcrete for rock support. And critique of LG, this one here, lattice girder, some critique of that. You'll see a dramatic failure of lattice girder in a project in Sao Paulo, yeah? A small glimpse of Maches. I actually was involved with the contractor Skanska in 1975. So I logged quite a lot of the early tunneling kilometers there. So you'll see some statistic from a long time ago, just as an illustration of how Q can be used, yeah? Then I show you links of Q with cost and time, even tunnel deformation and velocity modulus, yeah? A brief critique of Hook-Brown continuum modeling, brief glimpse of QTBM, and then it's actually just one page of conclusion. So first, rock mass characterization.
A bridge is basically constructed of materials whose properties are known, and the bridge depend on stability from the tangential arching stress and the radial stress, yeah, combination. And actually our tunnels also depend on the same things, except the big difference is that the building material, the rock mass, is not very well known or hardly known at all until you do the local logging, or if you happen to have a borehole close by or some seismic velocity close by. So for the tunnel, we need the help maybe of shotcrete and rock bolts. For the tunnel, for the bridge, we don't usually need that, of course. And I have got tens of thousands of photographs. You guys all together, we've got maybe 1 million photographs of rock masses amongst us, if we're many geologists in the audience, yeah. 1 million photographs, and every photograph is different. Every rock mass is different. There's variation all the time. So the Q system is a way to avoid having to do very big size in situ tests to get properties. It's a way to give some numbers to the quality of the rock mass. And this is a picture in a granite quarry. It's not a fisheye lens, it's just a straight camera shot, and it shows quite a big variety of jointing just across like 10 meter, 5 meter almost. So it shows that you really need to do the logging at the face of the tunnel to get an idea of which rock class you're in. So you can do all the predictions, the statistics, the different methods of tunnel design, and choose your support and represent what will be needed in the different rock classes, maybe based on some numerical modeling also, and some probability analyses that you'll hear a bit more about in the last lecture from Carl. Once you've done that, you still need to check the quality as you drive the tunnel or characterize the big rock cavern, which is a bit easier because it stays sort of stationary for more months, yeah? The tunneling is going too fast, so you have to have a quick way to do the characterization. So tens of thousands of photographs, hundreds of projects, a problem, all the photographs are different. So we need the day-to-day rock mass classification. And in Norway, we have something called the owner's half hour. So after a blast, after the gases have cleared, after some mucking maybe, and some scaling, then an engineering geologist representing the contractor and one representing the owner will go up to characterize the rock mass, describe the geology, draw in the joint sets, draw in any faults, and try to agree that, okay, the next advance of 5-6 meter drill and blast will be class 3 or class C or something, yeah, whichever method you use based on the Q value. And they try to agree, yeah. That is also recorded. So there's a good record as the tunnel goes ahead. For those of you not familiar with Q, it is used down here in the jointed rock. We can try to use it for saprolite, the deeply weathered rock. You can get some sort of fairly realistic numbers, often Q like 0.01. We don't attempt in the clay or in the sand. Yeah, that's the domain of the soil mechanics engineers, needless to say. And these 6 parameters, and in pairs, they represent something like relative block size, RQDJN, friction coefficient, JR over JA. If you take tan -1 of this, you get like something like a friction angle, as we will see. And this is, we call it stress. It's water and some various factors that we call SRF, like faulting or squeezing or swelling, or if there's a risk for rock burst, where we compare the estimated tangential stress with the compression strength of the rock. Two examples from Brazil, Sugarloaf from Rio.
maybe it's nearly representing Q of 1000. If we ignore the slab here, that one day will make a big tsunami, I suppose, but the quality here is maybe about 1000 without joints. So these numbers would be representative, yeah? This would mean no joints, Jn of 0.5, discontinuous, healed, and no stress strength problem. And this is a multiple fault zone with swelling clay, actually, in a tail race tunnel in Brazil. There were 3 collapses like this. And we had to visit between them in a boat, yeah, in an inflatable. So these are the very low numbers here. This is Earth-like, this is a swelling clay, and fault, multiple faults. So actually the wide numerical range of Q, to me, it realistically represents nearly the huge range that you see in nature. And we can actually improve it by using the term Q sub C that you'll see later, where we normalize with UCS divided by 100. So if UCS is more than 100 MPa, say 200 MPa, then the Q sub C will be 2 times the observed Q value. Surprisingly, the first 210, 212 case record that I used to develop Q during 6 months, they represented 50 different rock types, and 60% were from projects in Sweden and Norway. That might surprise a lot of people. Of course, there was a majority of granites and gneiss and leptites, quartzite, phyllite, less of the sedimentary rocks. This was an interesting statistic. My wife and I, we went to a gold mine in Colombia, and they had logged 340 kilometers of drill core, about 12 to 15 engineering geologists. So they had actually a statistic for 340 kilometers of core, and they managed to convert for me to graphics about 40 of these kilometers. So here you see the RQD distributions for the rock mass, that with the other parameters logged as well. For example, this was Q representing in the class 10 to 40, good. This one here, interestingly, was Q 1 to 4, poor. So this was a very nice bell-shaped curve, kind of indicating the big value of RQD, of Don Dia's RQD, that he developed about 1964. I think at first on a serviette, talking with some people from the Nevada test site. I've shown now RQD, and here now we look at the number of joint sets, the second term and the third term combined, Jn over Jr. I don't know how many people have seen this, but when Jn over Jr is equal to or more than 6, you almost have a guarantee of overbreak with drill and blast, and maybe quite likely with TBM also. So it's a combination of enough joint sets to give you degrees of freedom for block 4, plus that these joints are smooth planar, rough planar. Not this. This would prevent the overbreak usually, even with 4 joint sets. So this one here is 4 joint sets, but this roughness, it won't be overbreak. The red is non-overbreak, the blue are overbreak, yeah, because the number is 6 or more. This one is 6, this is 7.5, yeah. So here, maybe this one, 9 over 1, yeah? So a ratio maybe 9. Actually from this same gold mine, some of these pictures are from the Q logging that was done, and they're representing the range of JR without the 0.5, which is slick inside, not so easy to see in a photograph. But the bottom one is so rough that we allow ourselves to say 3.5. Why not? It's not forbidden to go beyond the rating of 3, yeah?
And JR determines dilation angle, stability, overbreak, even failure. And it might disqualify swedge or unwedge due to dilation effects and the fact that the stress is actually changing if there's some deformation. You need to have UDEC BB or perhaps 3DEC to be more realistic. By a sort of a miracle, when I was writing the paper, the first paper in 1973, I discovered that JR over JA was like a friction coefficient. It was not my design. I just found that the case records had given those numbers by some sort of miracle. So in the center here, you recognize these as typical friction angles from direct shear tests. Up in this corner, it would be friction plus dilation. Down here with a little bit of clay coatings, it would be friction plus contraction. In other words, a minus, yeah. And there's another of these tables when you have thicker clay coatings. So then the clay would dominate the behavior and then the rock. And here with a thick clay filling, you would just get the performance of the clay in a direct shear test. Q is only part of the rock mass description, and it's represented by these pairs of numbers that you're familiar with, yeah? The rock mass structure. There are other parameters that we also collect to make a more complete description, and we can have statistics for each of these. So we have a big sort of screen about this big that's got statistics for all the other parameters. If we're going to do numerical modeling, we maybe collect joint roughness coefficient, which is related with JR, yeah? And joint wall compression strength from Schmidt-Hammer. And we can have statistics for all these things. And water stress and strength, we can put statistics for permeability and compressive strength and sigma 1, sigma 2, and so on. So this, I think, was a collection of Q parameters that I collected visiting 3 potential dam sites in Ecuador along a very polluted river coming out of Quito. And basically a very poor rock is represented there. You see the dominance of the low RQD, the dominance of 4 joint sets, etc. Can Q be used with weak rock? It can indeed. And the channel tunnel is in chalk marl. The compression strength is only like 4 to 9 megapascal. And the huge English and French contractor consortium called TML, Transmanche Link, all the big contractors from England and France, they used the Q system. Maybe 7-8 years later, I also checked what they had been doing and checked some local tunnels in the chalk marl. One of them is shown here, the Beaumont Tunnel, the first TBM tunnel from 1880, more than 120, 40 years ago, yeah? It's 2.2 meter diameter. And a lot of overbreak, a lot of jointing in the shore. This is the chalk marl, so even though the rock is so weak, it's very jointed. The original designers, they didn't expect there would be jointing in the chalk marl, apparently. So and this is, here we're in, I think, a ventilation duct between the twin tunnels under the channel. And again, you see the 3 joint sets. This is a statistic for this Beaumont tunnel, which passed under a cliff in one place and had a lot of crushing. Okay, support methods for tunnels. A brief description of NMT. I think it was me that coined this term in NGI because we'd just developed the Q system, and my colleague Grimstad, he was collecting a lot of case records representing bolting and shotcrete combination. And when this was linked with Q, we thought we could call it NMT, yeah? And it was really a direct competition to NATM. So this is single shell. We don't need monitoring unless it's a large rock cavern. NATM, it's semi-empirical, less empirical than NMT, I think. And it needs careful monitoring at all scales, I think because of use of lattice girder, which invites deformation, as we'll see. So on the left, the green is a summary of the stages of NMT,
drilling, blasting, mucking, scaling. Here is the owner's half hour. So an engineering geologist from the owner and from the contractor are trying to agree on the local rock class and what will be the support for the next 5 or 6 meter of drill and blast. Here they're putting in the rock bolting, the shotcreting up to the face. This is perhaps unusual, but we do this right up to the face. And then the type of cladding that is chosen, it may be PC elements that are bolted with an air gap. So the rock is supported with the shotcrete and the rock bolt, and then there's about this much gap, and then the PC element that are bolted, and a membrane lying on the outside so the tunnel is dry, if you're allowed to have water coming in the tunnel. Otherwise, maybe pre-injection, so the tunnel is completely dry, yeah? Or almost dry, just a few drips. NATM is shown here in one of the official NATM publication, which has been colored by one of the contractors. And you see the top heading, it's very typically top heading. It's usually poorer rock quality, but may not be. And there's bolting, it's important, and shotcrete is important. The lattice girders, I think, really not such a good idea, but they're sort of psychological support, these lattice girders here. And the problem is you have to extend them. When you bench down, you need to extend the lattice girders, yeah? And they're not really providing very much support because they're not bolted into the rock mass. And then you have the final concrete lining. So a huge workforce, maybe 10 times more people than NMT. NMT, you go to a tunnel face, there's only 1 or 2 or 3 people working with the drill jumbo and the shotcrete rig. So much more mechanized and less need for a lot of labor, yeah? So originally, the first version of Q that I showed my colleagues in NGI was a sort of a graph a little bit like this, showing the distribution of shotcrete and rock bolts. And later, before publication, I decided it's better to divide into about 38 boxes, I think it was, and give tables of rock support. How much shotcrete, how much mesh shotcrete, how much unreinforced, how much bolting, and so on. After Grimstad had been working at NGI for several years and collected hundreds of more case records, we came back to this graphic system where you can see the representation of the shotcrete thickness here along these lines and the rock bolt spacing when there is shotcrete, yeah? If there's no shotcrete, then we have a closer spacing of the rock bolts. This is the distribution of Q for the very large Gjøvik cavern, 62-meter span for the Olympic Games, ice hockey and various sports nowadays and exhibitions. And I had a rule of thumb when I wrote the Q article, where you see 5Q and 1.5 ESR. Say this was an observation of Q of 1 to 3 and 20-meter span, station cavern, say. If you wanted temporary support, you do 1.5 ESR and 5Q, you come to this point here. So this is a rough idea of the temporary support that would be needed if you are later going to do the complete NATM. And this was a method that I found had been used in Hong Kong for 20 years before I saw that somebody was using this, yeah? So it's quite regular use in places like Hong Kong, choosing the temporary support for NATM. Here I got a combination of drawings from Van de Waal. That's, I think, his book is called Tunneling the World or Tunneling for the World. And they're very realistic diagrams, actually. So this is showing the fiber reinforced shotcrete, the intimate contact with the rock mass. And this is the last blast, maybe 4 or 5 meter, and the next shotcrete will cover this, and this 4 or 5 centimeter will be covered. The bolts will be covered. Yeah, it's quite a big tunnel, so the spacing is probably 1.5 meter of the bolts, 1 to 1.5 meter.
With mesh, it's really difficult to get contact into the rock. You get shadow, you have electrolytic corrosion because of the continuous steel. And you don't have the corrosion in the same way with the fiber, just the tips that are in the air, there's some corrosion. And then because we're going to rely on shotcrete only with the rock bolts, we need really good corrosion-resistant rock bolts. So we use these CT bolts. This is just a representative length. They can be 6 meters long, yeah, with a sleeve and a wedge lock anchor. And they're actually originally 5 layers of corrosion protection, but it's in jointed rock. It maybe moves with a blast and there'll be cracking in the outside annulus, then the PVC sleeve, then the inner annulus of grout, and then epoxy paint and galvanizing. 4 layers of protection are left even after the cracking. Nobody draws overbreak on these nice drawings in NMT or NATM, really. But there may be overbreak, and then the volume of concrete is much, much larger than the designer expects. The COT footprint is much larger than expected also. Interestingly, this is a rail tunnel that's getting ready for the rails. It's already got the electrics and so on. And it looks maybe scary to some people who are not used to seeing a lot of overbreak. It's a very stable tunnel, actually. The shotcrete in this form is very stable. We're not relying on a ring of load-bearing rock. We're reinforcing the rock mass so the rock mass supports itself. This works really well in medium hard to very hard rock, not in very soft rock, of course. So it's a Swedish tunnel where they used NMT and they used the Q system. We may need to use pre-injection. These are some pictures from a 5 kilometer long tunnel near where I live called Bärum Tunnel. And the original number of lugons here was 0.1 up to 365 lugon. And the pre-injection for continuous pre-injection for 5 kilometer gave an inflow of 1 to 2 liter per minute per 100 meter. So for the whole tunnel, they made the tunnel very dry. Yeah. We've now got to this component of support that is used in this section here. This is different thicknesses of shotcrete, the rock bolts here, you've seen that already, and this is the area where we use this RRS, rib reinforced shotcrete. This would be the cast concrete. So in really bad rock, also we use cast concrete in the Q system for fault zones, for example. The RRS is 16 millimeter bars, and if you need to bend into an architect shape or to even fill into very major overbreak, you can make them non-circular. They can be bent into the overbreak, and they are bolted. Maybe these bolts are 5 meter long, so they're bolted with the systematic bolting that is needed in this poor quality rock mass. That's represented here. Yeah, these may be 4 or 5 meters long. It can be combined with spiling. So we use RRS in very bad rock when we're already in a fault zone or approaching faulted rock. And usually there will be final concrete lining for this type of tunnel, yeah, needing this heavy support. The more complete diagram for support with RRS is this one from Grimstad. You may have downloaded one from NGI that's only concentrating on 10 meter size. So it gives just the data for 10 meter size RRS. This is much more complete for caverns as well. This has been used in some big, very, very, very big cavern in India, for example, the biggest cavern ever been built, and it's worked very well. So the left side of these boxes is the Q value in relation to whatever the recommendation is. Thickness, number of bars, spacing of the ribs, yeah? There was an interesting
instrumented tunnel, experimental tunnel in northern England about 40 years ago in mudstone. And it was instrumented by a reputable institute in England, the Road Research Station. And for 5 years they monitored, and the combination rock bolts and sprayed concrete, only just like 2 or 3 millimeter, very stable, yeah? With just sprayed concrete, they needed to put more shotcrete here to get the stability. With just rock bolts and mesh, again, they needed more shotcrete to close the ring and get the stability. With the circular steel ribs alone, they had 10 times more deformation than with rock bolts and shotcrete. This is an attempt to show the difficulty of having support contact between lattice between steel arches and the rock mass. It's difficult to spray in and get perfect contact. This is robust lattice girders. They're 32 millimeter bars and 32 and 25. You can see from the size of the helmets that it's quite a large and robust lattice girder used in a station cavern in Sao Paulo, Brazil. And regrettably, the next slide shows what happened to that after unexpected loading from a ridge of rock that, even though there were 5 boreholes around this cavern, there was this ridge of rock that was not seen, and it fell 10 meter. So with police supervision, they excavated all the soil and the sand down to the rock surface, and you could see that this ridge of rock had fallen here. It looked like this. This rock has fallen 10 meter, right, to the base of the cavern. And a minibus was engulfed in this collapse with 6 people inside, and 2 people walking on the pavement were sucked into, it was like an air blast. They got sucked into the cavern, yeah. And so the original expectation from 5 boreholes was just a low rock cover. So that's why they didn't use rock bolts and shotcrete. They just used very thick shotcrete, like 30, 40 centimeter, and not lattice girder. Excuse me, they did use lattice girder. They shouldn't have used lattice girder. Okay, glimpse of Marquez #1. This is from 1975, and it shows one of the very first uses of Q, actually. So here's a statistic from about 16 kilometers of early tunneling. And because of the small size of the tunnel, there's a Q critical value. Have a Q value more than 2 in this case, you don't need rock supports in principle. And if you have a Q value lower, you need a sort of grade 2 rock support here, and then the grade 3 for the worst case. And this is a statistic. I don't think you have a copy of this, but this shows from the use of the original Q system how many kilometers or cases there would be needing just shotcrete and bolts, mesh reinforced shotcrete, bolts and mesh reinforced shotcrete. Today, this has been simplified with the diagram with Grimstad, where we just use the fiber reinforced shotcrete and the rock bolts. We don't use unreinforced shotcrete or mesh reinforced in general, if possible, because it's much more complicated to use. You don't get such a good result with the mesh. And some arguments here about design for seismic waves. You get a higher stress during the passage of seismic waves, and this very simple method of 2 times SRF or Q design 1/2 of the Q observed. This gives you this 25% increase in support pressure along this diagram where all the case records lie. Not so many case records, but quite a lot of case records. And there's also the argument here that I used to try to support Skanska, that it would have been an advantage from seismic stability and less cracking if there was an earthquake, that you use shotcrete, because the shotcrete will have some deformability and it will be able to tolerate this sort of shaking that you have that's most at the surface, yeah?
as your modulus reduces, as you go into more and more jointed rock, weathered rock, saprolite soil, the modulus is reducing, and the concrete lining becomes very stiff in relation to the soil, and it can crack. It invites cracking, yeah? And you see cracking near the surface in concrete lined tunnels, and you don't see maybe with shotcrete lined. So just an idea, yeah? Okay, useful links to Q values, deformation, cost, time, and velocity. So in 1994, when we had the results of the Jørvik cavern, I published this with colleagues, this figure here. It's Q divided by span in meter on the log scale and deformation in millimeters. A lot of this is from the Jørvik cavern cases, from the Jørvik cavern extensometers. We had 7 extensometers from the surface. And maybe 2 years after I published this, 3 years perhaps, some kind colleagues from Taiwan, they sent this data here with hundreds and hundreds of case records from Taiwan. And I hadn't previously thought, I wonder what the equation of this central trend is. My data was up, our data was up here, yeah, and this Chinese data was here, Taiwan data was here. What's the equation of this line? And I'm not so strong in mathematics. It took me 2 or 3 minutes, yeah, to realize that the equation is this: millimeter meters divided by Q. But we have a more accurate method. This is like a sort of a linear shotgun plot, yeah? It's not accurate enough, so we make it a bit more accurate by this equation using the competence factor, vertical stress for the vertical deformation, normalized by sigma c, uniaxial compression strength, in this case span in millimeter. So the simple equation for cavern X, actually 2 stations in Hong Kong, with a span of 22 meter, Q value 20.5, or 23 meter, Q value 7, 1 millimeter, 3 millimeter. And at this moderate depth, this more sophisticated equation gives the same, almost the same result, yeah? And we can see for Jørvik cavern, you see the top heading of the Jørvik cavern. We'll see this in a numerical model in a moment. So we're looking up at, we're seeing this bench here that's not yet excavated. It's gneiss with 3 joint sets. This is the strong overbreak, 10 centimeters of shotcrete we're looking at from about 20 to 30 meters span distance, yeah? This is stable. It's been stable for the last 30 years, yeah? So it's just 9.8 mean 9.8 millimeter is the mean value of 400 measurements of the shotcrete thickness. And those are some of the parameters that you have for this gneiss, yeah? A big range of Q. And the value of the deformation estimate is almost identical with the UDEC BB modeling that we did. This is the data from a colleague, a publication from 2001. Roald collected this data from Norwegian and Swedish tunnels, from the contractor's information. And he found that the relative time, you see a factor here of 10 to 1, yeah? And for cost, you see a factor 12 to 1. So as you go through, you go from very high Q value, no rock support needed, and now you start to have rock bolts and shotcrete, more rock bolts, cast concrete up here maybe. The same on this. This is the representation of how the relative time and the relative cost is very strongly linked to Q. Here I've used personally the Q value to generate this data for 130 meter span, 90 meter span, 130 square meter, 90 square meter, and 50 square meter, 7, 12, and 15 meter spans, and according to which Q value you use. I think a transport distance for the muck was like 3 kilometers for this example. That's from a brochure, a shotcrete brochure of about 30 years ago, yeah?
Grimstad again, he collected this data from one of the road tunnels in Norway. The cycle time, how long it takes from the blasting, the gases clearing, the mucking, the inspection with the engineering geologist, the rock bolting shotcrete, the new drilling, and then you've reached the end of one cycle before you do the next blast. So 5 hours if you don't need any rock support because the Q value is high. Yeah? No rock support in this area, and now we're getting more and more shotcrete and rock bolts. And here with RRS as well. This was a lattice girder supported powerhouse or a big tunnel, yeah, in India that he followed also. The other cavern, the numerical modeling that was done, this is just to illustrate a certain aspect of P-wave velocity. So this is the top heading that you saw. The top heading looks like this in the numerical model. There were some new caverns also required. Here you see increase modulus assumed for the numerical modeling. We have a formal way of estimating this now that you see at the moment. Interestingly, the velocity down, the crosshole velocity down these, down 4 60-meter long boreholes, even though there was no systematic increase in RQD with the depth. You see the depth here to 70 meter. There was no change in RQD. The joints per meter was nearly the same. Q value was kind of like this, not increasing with the depth, but the velocity increased 2 kilometers a second. So in other words, a stress-dependent velocity and a stress-dependent modulus. So I have this formal method here. It's a lot based on empirical data, obviously. There was some crosshole seismic in this area with very deep boreholes from the NIREX project, the nuclear waste project in northern England. This is the shallow refraction seismic line with nominal 1% porosity of the rock. And as you increase the depth, the velocity increases, yeah? And as you have more porosity, the velocity reduces. You can go across here to estimate the deformation modulus or use these equations. So if you have either the Q value or the velocity with different depths, you can estimate the deformation modulus. It's quite different to the method that is in the GSI Hook-Brown method with, I think it's Hook and Diedrich. They have a method that is not stress dependent. Okay, some brief critique. We're closing now quite soon. I'm not sure the time I started. I think it was like 22, is that correct? So I'm about 40 minutes now, yeah? 35, 40 minutes. So in 5 minutes, I'll be finished, yeah? Just so you know. So some brief critique of some modern trends. So those of you who are using Hook-Brown, GSI, RS2, Phase 2 from geoscience, is it geoscience? Rock science, excuse me, rock science, ROC science, yeah? So you may not know, and I didn't know until about 6 months ago, that the equation for C in Hook-Brown and the equation for phi with all these, sigma Ci, 2a, S, MB, etc., with all these supporting equations, and also D, that actually GSI appears 16 times in the yellow equation, and GSI appears 12 times in the green equation. So if you make a small mistake in GSI, what happens, yeah? And GSI is really not so geological as the name suggests, and you can get any value you want if you change the D number, yeah? This is just to emphasize that you get much better information from discontinuum modeling than from continuum modeling. Both are wonderful models developed by Kondo. He was actually a student colleague of mine at Imperial College. But the UDEC or 3DEC is obviously better suited to jointed rock than the FLAC, which he originally developed as a program called NESSI, and he actually to NGI a long, long time ago before they made the commercial version FLAC. FLAC is very appropriate for soils, and UDEC or 3DEC is appropriate to the jointed rock.
This is a classic picture from one of the sub-Rocky Mountain rail tunnels in the USA long time ago. We don't see the wedges, so I'm not really a supporter very much of these wedge analyses, because I think they're very kind of exaggerated. This is prevented by normal stress and by dilation usually, and by change in normal stress if the wedge is trying to fall. So you don't see wedges usually, yeah? Okay, very briefly, in the last 5 minutes, the Q system links to TBM prognosis. So you see the Q parameters here, recognizable. They're exactly the same, except RQD would be in the tunneling direction. So if you have vertical core, you have to try to estimate what RQD would be if you had horizontal core. And this is easy if you're looking along a road cut, collecting data above the TBM, if that's possible in a shallow project, yeah? And then there are other terms. This is an estimate of the compression strength of the rock mass, varies from about 1 to 100. It's a very simple equation. And this is normalized cutter force, normalized by 20 tons, cutter life index, a Tron time number, quartz content %, and this is the biaxial stress at depth. At every 100-meter depth, the stress may be about 5 MPa, because it's 2.5 vertical stress at 100 meter, concentration of 2, so about 5, yeah? So if this was 50 here, then it would represent a 1,000-meter deep tunnel, for example. And we have one curve across this big scale of Q TBM, which may be very similar to the Q value according to these normalizations. One curve for PR, the operator has to reduce thrust here. And we've got several curves for AR, depending if it's 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, etc. So it's time dependent. The AR is time dependent. The utilization is time dependent. And this is a summary of about 1,000 kilometer of mostly open gripper machine. This is showing the sort of trend of the world records up here. Fantastic high penetration rates. You virtually overload the conveyor belt when you're up here beyond about 6 meters per hour. And the very best results, 1 or 2 from Norway, but many of these are Robbins world records, I think. They're following this trend with a deceleration. Yeah, there's a deceleration of these data, and also from world records that you see in a moment. There are unexpected events that cause the big problem. You recover from these here, maybe you don't recover from these, and this represents a TBM that's stuck in the mountain. It's open gripper, and it hasn't managed to tackle the conditions. So instead of AR equal PR times utilization as a fraction, this is the equation I propose. Hours total raised to the power m. M is the negative gradient. And here you see world records that have been collected in different size ranges, 3 to 6 meter diameter, 6 to 10 meter, and more than 10. Most of my case records were with this sort of size of projects, so you need an extra scale effect, a suggestion here to improve the prognosis of PR. If you normalize, you divide by 10, you divide by D, yeah? Say if D was 10 meter, then PR would be halved, yeah? You see the big effect here. This is the average of about 30, 40 kilometers of Herrenknecht tunneling in very hard rock in Norway, south of Oslo. So the PR mean is 2, and the end of the project, about 2 years, was 0.5 meter per hour. And this is an even bigger project, 56 kilometer from Spain, Guadarrama tunnels, and the end of the project mean is here. So you get this inevitable deceleration. Stronger deceleration with open gripper and less deceleration when you have double shield machine, roughly doubling or halving the deceleration, yeah? And I have something called the Q2BM model, thanks to the work of Ricardo Abreu. He puts my equations into this
filing method, modeling method. And you see the input data screen here. So here's an example of the input data for zone 11. We've already put in the data for this faulted rock here. You see the Q values, you see the compression strength, cutter force, cutter life index, quartz content. This means 300 meter depth, 8-meter machine. You can put input for VP if you have it, then you don't need this other data. And here, just as a demonstration, allowing, for example, 28 tons or 26 tons cut force, you get that very and for double shield machine, less deceleration. For open gripper, more deceleration, slower. This is a fault that didn't cause any problem one day. This is a fault that was not treated. It goes down into the basement below, and it's predicting a stuck machine. 290 years, the model predicts. So if you don't treat some of these fault zones, they're going to stop your project. You need to be able to do pre-injection or some other means. So I think it's an important lesson. And here I've compared drill and blast tunneling. Roughly this curve here, we have cases where there's been an average of 104 meters a week on a single advance drill and blast, best week of 150 meter, with the TBM for the weekly rate, the monthly rate, the yearly rate, the 2-yearly rate here. So you really need central qualities of rock mass for the TBM to be faster than drill and blast, forgetting that you have to have more access points for drill and blast, yeah? This is the Achilles heel area, and maybe Herring connectors have solved this with their various machines that you'll hear about in the next lecture. Here, the hard rock machine is not going to be, in the hard rock, the drill and blast may actually go faster than the TBM can go. So I think that's finally reached the conclusions, the end. Yeah, this is an NMT tunnel, the end of one of the contractor's contracts. There you see the range of Lujon values, and the inflow after the pre-injection is as low as that, yeah? So the conclusions: empirical-based design or selection of support classes is needed on a blast-by-blast basis as the rock mass is unknown. Q-system characterization for tunnel support selection is empirical and therefore works, more or less by definition, if there's enough empiricism behind it. GSI and Hook-Brown equations for rock masses are not empirical and are highly suspect as representations of geology. And some of you may object to that opinion, but that is the opinion I have. So thank you for your attention. Thank you for so many coming. Sorry, so many had to stand at the back, yeah? Thank you. No, vamos a pasar. Bien, vamos a dejar las preguntas para el final. Agradecemos nuevamente al gran Nick por la presentación. Es una cátedra privada magistral para cada uno de nosotros. Continuando con el programa, tenemos a, podría decir, casi un amigo ya, el ingeniero David Juárez. Él es el director general de la subsidiaria en México y Perú del grupo Herring AG. El ingeniero Juárez se unió en el 2012 al departamento de minería de esta empresa, enfocándose en la introducción de métodos mecanizados para el desarrollo de minas subterráneas, destacando su trabajo en la mina El Teniente. En Chile,
en 2015 asumió el rol de gerente de proyectos de diversos proyectos subterráneos en México, incluyendo el tren interurbano de México en Toluca, la línea 3 del metro de Guadalajara y el túnel Canal General de Chalco. Desde el 2008 se ha desempeñado como director general de la sucursal mexicana de Herentnet AG, encargado de México hasta Perú. Bueno, el título del evento es Los túneles no son nada que temer cuando sabes lo que debes hacer. Así que estoy seguro que David nos va a contar mucho de la experiencia que tiene para cumplir con este objetivo. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primeramente agradecer el espacio, Nathalie Cal, para invitarle y poder hablar en este espacio de lo que hace nuestra empresa y de lo que estamos haciendo aquí en Perú. ¿Sí? ¿El control? Aquí está. ¿Dónde es? Bueno, veo que nos acompaña gente de varias áreas y de varios contextos, perfiles, entonces voy a procurar ser un poquito pragmático, no entrar en muchos detalles en la cuestión técnica para que sea fácilmente digerible la información que quiero presentar el día de hoy. Nuestra empresa es alemana. Hay una particularidad e interés de la empresa que se llama Herrenknecht. Nos conocen más con los términos HK en la región, es más fácil. El tamaño de nuestra empresa comparada, por ejemplo, con una empresa estándar de maquinaria, como puede ser, por ejemplo, Caterpillar, que es de las empresas líderes en fabricación de máquinas para, que hemos visto, retroexcavadoras, palas, etcétera. Nuestra empresa factura más o menos 20 veces menos que una empresa como Caterpillar. Lo que fabricamos son soluciones específicas para mercados específicos. El tamaño de nuestra empresa puede catalogarse como mediano pequeño, una empresa familiar. El dueño que da nombre a la empresa sigue vivo y seguirá rajando en la oficina hasta que llegue el día, pero de momento está bastante sano, bastante entero y es una empresa con una filosofía de trabajo bastante interesante. El interés de nuestra empresa en la región es, bueno, yendo a, bueno, aquí. El tamaño de la empresa en la región es muy particular. Aparte de que el dueño está casado con una colombiana, que eso se puede entender, el interés de la empresa está presente desde prácticamente su inicio de los 70s. Nuestra empresa se fundó en 1977, principalmente enfocado en servicios de ingeniería, y esta a su vez, antes de los 80 se aventuró a la fabricación de soluciones mecanizadas para servicios urbanos, primeramente, máquinas pequeñas para drenajes, cableados, cuando en Alemania se empezaban ya a desarrollarse sistemas de servicios urbanos complejos. Nuestra empresa empezó de manera pionera. Ya había empresas que se dedicaban a esto de diversas en países como Japón, incluso Escocia tiene una empresa que hacía este tipo de conceptos. Alrededor del mundo, en muchos casos cuando se construían túneles, muchas empresas fabricaban sus propios escudos, sus propias soluciones. Entonces no fue un concepto que vino de la nada. Es una tecnología que se ha desarrollado en el haber. De los primeros conceptos, para darles una referencia, en Inglaterra, cuando se hizo el túnel que cruzó el Támesis, ahí se utilizó lo que nosotros entendemos los primeros conceptos para mecanizar la construcción de túneles. Y a lo largo del tiempo, nuestra empresa ha ido desarrollando tecnología, metiéndose en mercados nuevos, hasta finalmente desarrollar soluciones como lo que conocen al día de hoy, por ejemplo, en el Metro de Lima. ¿Sí? La presencia de nuestro grupo en la región. Yo tengo el gusto de poder trabajar de manera activa en la región comprendida desde México a Perú. El tamaño de nuestra empresa en términos de operaciones. Hemos participado en más de 6.200 a nivel mundial. En máquinas activas, al día de hoy podemos hablar de 850 máquinas activas en mercados que ahora mismo voy a comentar. Números de nuestra empresa, más de 1.300 proyectos terminados, dentro de ellos 300 o 3.000 kilómetros de túneles son representados de esta manera.
la cantidad de kilómetros ejecutados en proyectos de gran envergadura ferroviarios y carreteros. Los mercados a los que nos enfocamos. El tema hidráulico, lo que son sistemas de redes de agua potable, drenaje. Esto es algo muy interesante en esta región porque las ciudades empiezan a crecer. Cuando crecen necesitan más servicios. Y definitivamente una de las soluciones primordiales que el día de hoy tiene un protagonismo importante es el tema subterráneo. Este es un mercado que estamos bastante activos en la región, ¿sí? El tema de gas y petróleo, gasoductos, así como fabricamos máquinas grandes para metros, también fabricamos máquinas pequeñitas para tuberías que se enfocan o se destinan para el transporte de hidrocarburos. Naturalmente, el tema de movilidad de transporte. El Metro de Lima es un ejemplo de este tipo de mercados. Empezamos a meternos ya hace 10, 12 años. Al final de la presentación hablaré muy brevemente de ello, pero estamos con el espíritu de promover soluciones mecanizadas para el desarrollo de minería subterránea, pero digamos en la envergadura ya interesante, que son accesos de más de 500, 600 de metros de profundidad, diámetros de 8 a 12 metros de profundidad. O sea, ya son niveles que escalan definitivamente el nivel de este tipo de operaciones. Esto, en resumen, es nuestro mercado, los mercados que buscamos. Y la filosofía de la empresa: no solamente traemos la maquinita, el juguete principal, la solución es una parte de una serie compleja de elementos que se necesitan para la ejecución de un túnel. Nuestra empresa, si bien empezó con las máquinas tuneladoras, con lo que puede entenderse con la columna vertebral de la construcción del túnel, hay otros elementos que tienen una importancia importante para la ejecución de estos proyectos, como lo es, por ejemplo, las plantas de dovelas, los sistemas de topografía que se utilizan para que la máquina vaya de acuerdo al trazado original, elementos de logística. La máquina construye un túnel, pero para eso hay que llevar materiales, personal, insumos, desde la superficie hasta el sitio de trabajo, que es la máquina. Entonces, nosotros con el haber hemos adquirido estas empresas especializadas en su producto, de modo tal que nosotros entregamos el paquete completo. Esta es una de las cartas que interesan bastante también en la región, de que una empresa tenga la capacidad de traer el elemento importante para la construcción del túnel junto con todos los elementos que le llamamos periféricos y tener así una solución integral. Entonces, esto es algo que también no se encuentra fácilmente. Somos de las pocas empresas que tenemos la capacidad de brindar todos estos servicios, ¿sí? Entrando un poquito en materia, una tuneladora. Me gusta mucho presentar esta diapositiva de una manera breve, ejemplifica lo que se necesita para diseñar una máquina, ¿sí? El tema medular, la geología. Una de las cosas que me gustan mucho de este negocio es que es un campo multidisciplinario, y también de cada disciplina tienen que ser polivalentes. Entonces, aquí hay una participación extensa de carreras de especialistas para la fabricación de una máquina. Entonces, la geotecnia tiene una parte esencial en la definición de la máquina, el tipo de máquina que se va a utilizar para la ejecución de un túnel. Eso nos va a definir el tipo de máquina. Después, las características del proyecto, las dimensiones, el diseño del túnel propiamente, el revestimiento, etcétera, nos va a definir lo que es el equipamiento de la máquina principal y prácticamente lo que son los servicios que necesita la máquina o los requerimientos especiales desde el proceso constructivo. Va a ser lo que va a definir la logística. Todos estos carros que acompañan a una tuneladora están enfocados a servicios, y eso es lo que nos referimos con la logística, ¿sí? Estos son, en términos muy generales, lo que define el tipo de máquina que se utiliza en los proyectos. Y ahora, entrando en geología, nosotros podemos dividirla, digamos, en tres temas o pilares esenciales. Uno, lo que son los suelos, los materiales finos. Luego las geologías mixtas, suelos con presencia de boleo, rocas, ¿sí? Geología mixta. Y después los cuerpos rocosos, pues, proyectos donde existe cuerpos bastante definidos de roca. A partir de la geología, para entrar en lo que es el tipo de máquina, nosotros la definimos en abiertas y cerradas. Las máquinas abiertas son las que se utilizan principalmente en proyectos de roca. Son máquinas que prácticamente van a dar un soporte lateral, porque, bueno, el medio es autoportante. La máquina se va a enfocar en el diseño de una barra de corte para la excavación del túnel,
y prácticamente lo que es el retiro del material con los servicios logísticos van a ser, digamos, una manera simplificada, en comparación con lo que es una máquina cerrada. Las máquinas cerradas se utilizan en suelos, ¿ok? Aquí hay un elemento importante que lo vamos a ver más adelante. Atrás de la rueda de corte está lo que le llamamos una cámara, un mamparo, una cámara de excavación. Esta cámara nos va a permitir hacer una contrapresión del frente de excavación para dar estabilidad en los suelos que son totalmente inestables, que son los suelos finos o la geología mixta. Dependiendo del tipo de suelos, es o una EPB, que le llamamos, que es una máquina que se utiliza en arcillas, en materiales plásticos, donde tenemos una cámara de excavación, donde se hace la contrapresión con un principio que es de balance de tierras, y utilizamos un tornillo sin fin para el retiro del material y así también poder regular el frente de excavación. Y también tenemos un escudo que le llamamos mix shield o hidroescudos. Este utiliza una contrapresión con sistemas neumáticos y también un sistema hidráulico para dar estabilidad y el transporte del material, ¿sí? Y ahora entramos en una tendencia cada vez más marcada y es la ejecución de proyectos en geologías variadas. Al día de hoy, esto empieza a tener cada día más relevancia. ¿Cómo hacer túneles donde la geología está marcada? Hay una diferencia muy marcada entre los tramos y el tipo de geología, que esto en el tiempo, desde hace años, era un paradigma, era complicado, no se determinaba una viabilidad técnica positiva y al día de hoy empezó a explorarse, bueno, desde ese tiempo que se lleva explorando y desarrollando máquinas que puedan trabajar en distintas geologías. Es decir, que la necesidad de tener una máquina que pueda excavar en distintas geologías se desarrolló y se está implementando ya desde hace varios años, pero esto era un problema anteriormente, ¿sí? ¿Qué se desarrolló? Máquinas que pudieran cambiar de modo, que pasaran para EPB, a roca y en distintos formatos, en distintas, digamos, versiones. Pero esto es lo que nosotros le llamamos multimodo, una máquina que tiene la capacidad de trabajar o excavar en suelos y después pueda modificarse en el sitio, quitando y poniendo equipos para poder excavar en geologías marcadamente diferentes una de otra, ¿sí? Entonces así tenemos que los primeros, proyectos donde se empezó a emplear esta tecnología que no es nueva, esto podemos ver que ya empezó desde los 90s, en el caso de una máquina tipo roca, para pasar a EPB, o sea, suelos, se empezó a desarrollar desde inicios de los 90s. El primer ejemplo fue un proyecto que se llamó Gladstollen, un proyecto hidráulico de 5 metros de diámetro, 5,30, y una longitud de 5 kilómetros, ¿sí? Las máquinas hidroescudo o las máquinas de slurry, que puedan también trabajar con proyectos donde hay presencia de roca, empezó a desarrollarse. Igualmente en los 90s, este proyecto fue bastante interesante, fue un proyecto en Suiza también, que se llamó Grauholz, que aquí ya la envergadura de proyectos empezaron a ser bastante interesantes. Ya hablamos de una máquina de arriba de 10 metros en diámetro y longitudes de longitud del túnel de 5,5 kilómetros, ¿sí? Esta máquina que junta la tecnología para excavar en suelos mixtos y en suelos blandos es de las más complejas. El punto esencial es la cantidad de equipamiento que necesitas mover al interior de la máquina, necesita un diámetro determinado. Eso también, sin entrar en temas tan técnicos, pero necesitas tener espacio al interior de la máquina para poder hacer estos cambios de modo, ¿sí? Manipular equipos que son pesados, estamos hablando que el tornillo que lleva la máquina, una máquina EPB de un diámetro de 5 metros, pesa fácilmente unas 10 toneladas, ¿sí? Son equipos pesados que al interior de la máquina necesitan una planificación y un sistema complejo para poder, digamos, cambiar de un modo a otro. Este proyecto fue en Kuala Lumpur y en uno de los proyectos pensamos nosotros que es de los que tuvo más
trabajo poder ofrecer una solución mecanizada. El tipo de geología ya era kárstico y alrededor de este tipo de suelo siempre existe una cantidad de obstáculos técnicos a superar por el comportamiento del suelo tipo kárstico. Entonces, se desarrolló primeramente una máquina que pudiera trabajar en suelos blandos, pero también otra que pudiera, a través de lodos bentoníticos, de un medio hidráulico, poder dar estabilidad al suelo y desde luego hacer un transporte eficiente para tener un rendimiento que valiera la pena en su parte económica, pues la ejecución del túnel, ¿sí? En esta línea de tiempo, yo quiero representar el desarrollo que han tenido estas máquinas. El punto esencial y un tema medular en el desarrollo de este tipo de tecnologías es la experiencia que se da en cada obra. Las máquinas, viéndolo de una manera fría, es una herramienta esencial, sí, pero sigue siendo una herramienta para la ejecución del túnel. La experiencia del personal que lo opera, la capacidad técnica, el profesionalismo, entre mil condiciones más que se presentan en una obra, deja una experiencia valiosa que se aporta para proyectos más complejos. Y esto ha permitido, desde luego, poder desarrollar máquinas en su complejidad técnica interesante, pero también poder incrementar las capacidades, hablando de diámetros, por ejemplo, diámetros que ya permitan la realización de proyectos complejos en su concepción, ¿sí? Al día de hoy, este es el tipo de máquina más compleja que tenemos para este tipo de ejemplos, o sea, para poder dar frente a diversas geologías. En la siguiente diapositiva se ve un poquito más claro cómo funciona, qué tipo de modo. Nuevamente estamos hablando de una máquina para dar frente a suelos y geologías mixtas, principalmente geologías mixtas. Lo que le llamamos el modo CPB abierto y cerrado. Arriba es una excavación a presión atmosférica, digamos. El suelo tiene la capacidad para poder trabajarse sin ninguna presión prácticamente en campo. Y también trabajar de modo cerrado, haciendo la contrapresión de tierras por el método de balanceo de tierras, ¿sí? Y con el método slurry, es decir, utilizar un método, bueno, una vía hidráulica para la estabilización del frente. Aquí podemos ver lo que mencionaba. Está la cámara de excavación y atrás es una cámara que le llamamos cámara de trabajo, que a través de aire a presión se hace esta contrapresión y poder así tener una frente estable de excavación. Con dos sistemas hidráulicos, un lodo bentonítico convencional, pero también utilizamos lo que llamamos un high density o de alta densidad. Es un lodo de muchísima mayor densidad que un lodo convencional y este nos va a permitir una estabilidad mucho más fácil y también nos va a permitir un sistema un medio más efectivo en el transporte del material excavado, ¿sí? Son condiciones que se emplean principalmente en suelos mixtos. Este tipo de máquinas lo que nos va a permitir es incrementar el rango de aplicación de diversos proyectos donde antes estaba bastante marcado dónde se puede utilizar una y dónde se puede utilizar otra, dicho en términos simples. Esta máquina empieza a tener una relevancia porque desde luego ya puedes empezar a utilizar una solución única para un proyecto con diversas geologías y diversos problemas técnicos, ¿sí? Un ejemplo donde se empleó por primera vez este tipo de máquinas fue ya hablando de densidad variable me refiero, ¿sí? De las primeras referencias que tuvimos fue un proyecto en Francia, un proyecto de metro. Aquí podemos ver el perfil geológico. Tenemos que prácticamente estaba excavando en depósitos aluviales bastante variados, una zona de otra. Y lo interesante aquí también es que cruzó más o menos 230 metros, pueden verlo ahí, de un cuerpo rocoso totalmente de granito, de resistencia de 164 megapascales. Entonces, en una concepción inicial, uno podría pensar hace 20, 30 años que podrías excavar tal vez hasta todo lo que son los depósitos aluviales, haces convencional, no de otra manera, para atacar en la parte de roca, no vas a meter una tuneladora para 230 metros, ¿me entiendes? Es un tema también de factibilidad de lo que tienes que mirar cuando haces la planificación de un túnel. Entonces, el desarrollo de esta tecnología permitió poder ser considerada para este proyecto y el resultado fue bastante positivo. Más adelante vemos
fotografías del tipo de boleos, bueno, rocas que había y sobre todo el depósito aluvial que había, ¿sí? O sea, completamente complejo, completamente difícil. Y aparte de, digamos, los equipamientos para los procesos más generales de la máquina, se equiparon unos sistemas auxiliares. Voy a ir directamente a la presentación. Los discos de corte, se le puede incorporar un sistema para medir la fuerza que actúa sobre de ellos. Y esto nos ayuda, o esto es una herramienta auxiliar para poder predecir los cambios de geología que se van dando conforme la máquina va excavando. Los rangos de operación, digamos, se ponen en un programa donde el disco gira con la rueda de corte, se registra la presión ejercida en ellos y cuando se excede esta presión, cambia de color. El cambio de color nos va a dar esta indicación de estás cambiando tal vez de depósitos o hay presencia de un boleo grande o estás haciendo un cambio, una transición de los tramos bueno, cuando estás cambiando una geología a otra. Y esto va a facilitar mucho para tomar acciones preventivas en la operación del equipo o también determinar cuándo es necesario hacer un cambio de modo, ¿sí? Otro elemento que se incorporó a esta máquina es un sistema sónico para poder detectar obstáculos, particularmente encontrar cuerpos o rocas grandes y tomar evidentemente acciones preventivas. Cuando se montaba el anillo, se utilizaba este sistema. A ver si puede, aquí no se ve muy bien, pero este que está acá, aquí está, ese es el emisor. Se extraían estas herramientas que eran los receptores y viéndolo cómo se podía, obviamente toda esta información se pasaba a un programa que interpretaba en 3D estas señales y así se podía ver, literal se puede ver en el programa cuando hay presencia de un cuerpo o un obstáculo, ¿sí? Entonces, aparte de que la máquina se equipa con elementos para poder excavar diversas geologías, se puede implementar estas herramientas auxiliares para dar un avance de una manera más precavida, por así decirlo, y evitar problemas durante la excavación del túnel, ¿sí? Los resultados de esta primera o de estos de este primer tecnología, digamos, es que en un avance diario de 8 metros al día, ¿okay? Un avance al mes de 280 y en la parte del cuerpo de granito se tenían avances de 150 metros al mes, que en la referencia internacional esto es bastante positivo, ¿sí? Yendo al proyecto de Perú, bueno, creo que están de alguna manera un poco familiarizados. El proyecto de la línea 2 y una sección de la línea 4 del metro contemplan cerca de 35 kilómetros de túneles. La línea 2, 17 kilómetros. La línea 4, ahora en la siguiente diapositiva se ve un poco mejor, pero es la conexión del aeropuerto con la línea 2, ¿sí? Se suministraron dos máquinas de 10, 20, si no me equivoco, de diámetro. Una es EPB clásica y una es multimodo. Aquí vemos lo que es la línea 2. Los que están familiarizados saben que una parte se construyó con método convencional. Luego se dividió en un tramo que es de la estación 19 a la estación 4. Ahí es donde está la primera máquina, es una máquina EPB, que le llamamos nosotros la 972 o la máquina Delia. La segunda máquina va de la estación 4 a la estación 1. Esta es la máquina Micaela, esta es la máquina multimodo, que realmente operó en modo EPB, pero más adelante entramos en esa explicación. Este tramo ya se concluyó, la máquina se desmontó y será enviada en los próximos semanas, meses, a este punto donde se va a montar para ejecutar esta es parte de 8 kilómetros, que como dije es la línea 4 que va a conectar el aeropuerto con la línea 2, ¿sí? El tipo de geología, yo creo que aquí está más que estudiado, más que reconocido cuál es el reto que se consideró, que se planteó. Depósitos aluviales que tiene una matriz de finos que conforme se acerca uno a la costa, esta matriz se va perdiendo. Hay materiales granulares cada vez más predominantes conforme uno se acerca a la costa.
En la parte de la 972, o sea, la primera sección de la estación 19 a la estación 4, se trabajó predominantemente arriba del nivel freático, y la parte de la estación 4 a la estación 1, ahí estábamos trabajando por debajo del nivel freático. Estas condiciones del tramo 1, perdón, del tramo 4, de la estación 4 al tramo 1, esencialmente por trabajar debajo del nivel freático, fue concebida una máquina multimodo con, digamos, que pudiera trabajar tipo slurry, ¿ok? Pero con el proceso de excavación de EPB, ¿sí? Aquí está una fotografía de las máquinas. Una cosa también interesante de este proyecto es la cobertura. Convencionalmente se empieza a considerar que de cobertura debiese haber un diámetro y medio, 1.5 veces el diámetro. En este caso fue, en algunos casos menor, fue de 1.1, ¿ok? Eso evidentemente daba o obligaba a considerar bastantes temas de riesgos en el diseño de este tipo de máquinas, con estas soluciones, ¿sí? La rueda de corte tuvo una parte fundamental en este proyecto. O sea, el tipo de geología que mostramos tiene una cosa que es definitiva, y eso es la abrasividad. Este terreno es altamente abrasivo. Se tuvieron bastante consideraciones en el diseño de estas ruedas de corte. Se concebió discos que estamos hablando son 19 pulgadas, es casi 50 centímetros de diámetro tienen estas herramientas para excavar, ¿sí? Y digamos, un diseño que preveía originalmente una acción de desgaste importante, ¿sí? Esto es prácticamente algo particular de este proyecto. En el 2015 se adjudicó a nuestra empresa la fabricación de las máquinas. Las máquinas se entregaron a finales del 2016, principios del 2017 en la fábrica. Las máquinas se diseñan, se construyen y se hacen unas pruebas iniciales en la fábrica. Después de que pasan esas pruebas de funcionamiento básicas, se empacan y se envían a la zona de obra. Esto sucedió en el 2017, llegaron aquí a finales del 2017. Las máquinas pues estuvieron tomando el sol 5 años, y la primera máquina se montó en la estación 19 en verano del 2021, y es cuando empezó la primera máquina. La segunda máquina empezó en septiembre del 2022, y bueno, ambas máquinas trabajaron en la modalidad de PB. Haciendo un recuento muy breve de cómo fue la experiencia con la primera máquina. En esta fotografía vemos el frente de excavación, ¿sí? De las primeras estaciones. Podemos decir que generalmente o predominantemente era estable. Desde luego que sucedieron algunas cuestiones, se tomaron medidas para mitigar estos riesgos, pero predominantemente fue una experiencia muy positiva la primera máquina. La primera máquina, bueno, más adelante vemos lo que fueron los rendimientos, pero puedo decir que fue una experiencia bastante positiva el resultado. Los problemas de excavación, una vez entendidos, se tomaron medidas, y que esas medidas fueron bastante bien aprendidas y aplicadas sin tener una eventualidad de gravedad. El equipo tomó medidas muy, digamos, muy en corto plazo, se aprendió muy bien, se implementaron en muy corto plazo, y prácticamente fueron medidas que se fueron implementando de una manera constante y con mucha disciplina en la ejecución del tramo que hasta el día de hoy se lleva avanzado, ¿sí? La segunda máquina, como lo mencioné, empezó en el 2022, perdón, septiembre de 2022, y excavó en ese tramo, son 2.700 metros. Lo dicho, el tema de desgaste fue un problema esencial. Las herramientas originales daban un rendimiento más o menos de 70, 90 anillos. Esto quiere decir que después de 70, 90 anillos se tenía que cambiar una cantidad importante de estas herramientas. Hablemos de dos tipos de herramientas, sin entrar en mucho detalle, lo que son los discos de corte y los que son las picas. Las herramientas que tienen el primer contacto con el frente de excavación son los discos, y hay una herramienta secundaria que son los rascadores, digamos, es una herramienta complementaria que
participa en el proceso de excavación. Estas herramientas, las segundas, las rascadoras, fueron las que sufrieron más desgaste, se cambiaban más. Se creó un diseño nuevo, considerando la experiencia de la obra. Lo dicho, la tuneladora es una herramienta, pero el aporte profesional del equipo que trabaja en la máquina dio un perfil técnico, solicitudes técnicas bastante claras, y en función de este aporte se diseñaron herramientas que al implementarse aquí hubo un efecto positivo bastante notable. Con los registros que tenemos podemos decir que estas herramientas multiplicaron por 6 su tiempo de vida. Pero de nuevo, esto fue prueba y error, prueba y error. Yo creo que prácticamente es lo esencial en estos proyectos, es el tema de desgaste, y con medidas bastante bien identificadas y aplicadas. Voy a ir una diapositiva que realmente quiero poner. Esta, ¿sí? ¿Cómo ha sido el resultado de este proyecto en términos generales? Puedo decir que este es de los proyectos de referencia que van a tomar una importancia significativa en los proyectos por haber. Ha sido muy positiva los rendimientos que ha tenido las máquinas en la excavación de esta geología, que se entendía que era muy difícil, que se entendía que tenía muchos problemas por enfrentar para poder mecanizarse un proceso. Pues al día de hoy esto es lo que se tiene. Hemos alcanzado rendimientos máximos diarios en un día de 39.5, 105 anillos que se reflejan 178 metros en una semana, y en un mes se han alcanzado avances de 643 metros. Esto definitivamente es internacional. En un proyecto de metro, con una máquina de estas dimensiones, en una geología tan compleja y que al ser tan abrasiva obliga a tener tareas repetitivas de mantenimiento y tener estos rendimientos, esto es algo muy positivo como referencia de cómo está funcionando la tecnología en el país, en la ciudad, lo que se puede interpretar o se puede tomar como base para proyectos futuros, y desde luego lo fundamental, el profesionalismo de la gente que está operando estas máquinas en sitio, ¿sí? Esta fue la máquina, la 972, es un video que quise poner del cale o la salida de la tuneladora en la estación 14. Esto fue el 8 de marzo. Había poco presupuesto para el camarógrafo, muchas disculpas. Bueno, esto es de los placeres de trabajar en este medio. Cada cruce es una pequeña fiesta y celebración de trabajo y el esfuerzo de cada periodo de tiempo, ¿no? De las conclusiones importantes de este tipo de tecnología es, número uno, es una tecnología probada. Esto se empezó, lo he dicho, a desarrollar desde la década de los 90 en proyectos de gran envergadura. Al día de hoy esto está permitiendo extender las posibilidades de hacer proyectos cada vez más complejos. Al día de hoy se han diseñado 33 máquinas para proyectos que van desde 6.6 hasta 13.9 metros de diámetro, ¿sí? Una tendencia, hablando rápidamente de lo que son las tendencias en este tipo de tecnologías, cada paso que se hace con la ejecución de proyectos positivos, esto es una confirmación de que la ingeniería puede ir extendiendo sus posibilidades. Y esta diapositiva ejemplifica cómo es la tendencia de estos proyectos a nivel mundial. Las últimas dos dibujos que vemos ahí son conceptos, pero que se están madurando de una manera bastante positiva, y esto será cuestión de años en que sea una realidad, ¿sí? Voy a enseñar un video rapidito de cómo
es que esto se ha ido reflejando en el haber del medio. De los primeros proyectos que necesitaron una solución multimodal fue un proyecto en Francia, un proyecto de tráfico donde se diseñaron 2 pisos. Fue posible y esto fue extendiendo las posibilidades del desarrollo de estas máquinas para hacer máquinas cada vez más grandes y poder trabajar en geologías también a su vez más complejas. Un proyecto en Kuala Lumpur, este es un proyecto en Turquía, 13.6, este ya existe, fue el cruce del Bósforo. Estamos hablando de esto, es un edificio en su diámetro, ¿sí? Para que lo tengan de esa manera referido. La posibilidad de estas tecnologías también incorporan diversas soluciones para poder incluso dar factibilidad al túnel. Vemos aquí aplicación de tráfico y de sistemas de transporte ferroviarios, ¿ok? Y la siguiente es un concepto, lo he dicho, es un concepto, pero que tiene bases técnicas probadas, que es lo importante, se existe y que funciona, y que esto está siendo pues el trampolín para estos nuevos brincos en la ejecución de estos proyectos. Una tecnología que se está desarrollando ahora mismo en un proyecto en Inglaterra es en las máquinas de suelos blandos, donde se utiliza este sistema de revestimiento. Lo normal que vemos abajo es que la máquina excava, extiende los cilindros de empuje. Al llegar al punto, normalmente es la extensión total de los cilindros, que es 1.5, 1.7 metros. Se detiene la excavación y se conforma el anillo de revestimiento. Sí, este es lo convencional. Así es la tecnología convencional estándar. Y arriba, a ver si podemos repetir rápido. Ahí está. Lo que se está desarrollando y lo que se desarrolló y lo que se está implementando el día de hoy es una máquina que no detiene el proceso de excavación. El proceso de excavación continúa. Cuando se montan los anillos, se deshabilita puntualmente un grupo de cilindros hidráulicos que empujan y los que están activos compensan esta falta o esta ausencia de estos cilindros, de modo tal que este sistema lo que le está permitiendo es hacer un túnel construido por estas máquinas un 30% más rápido. Desde mi punto de vista, para la región, más allá de solucionar los temas técnicos, para mí es un tema político, que yo creo que desde Alaska hasta Argentina, lo primero que preguntan los políticos es cuándo se termina, cuánto tiempo toma un proyecto, ¿no? Que al final de cuentas esto siempre va a estar confrontado con las partes técnicas. Al final, al día de hoy, esto quería mencionarlo para que sepan que al día de hoy esto se está desarrollando de una manera interesante y la idea es acortar el tiempo de ejecución utilizando este tipo de tecnologías, facilitando tanto la factibilidad de un proyecto en la cuestión técnica y económica, como lo que es, y lo que es aquí en Latinoamérica ya ha sido mucho tiempo, la cuestión política. Pero bueno. Y por último es la digitalización. Al día de hoy prácticamente la operación de una máquina la puedes tener desde tu celular. Todos los sistemas operativos se controlan o se juntan en una base de datos, que esta base de datos lo interpreta como gráficas, con reportes, con visualización en tiempo real, y todo esto se pone en una plataforma disponible incluso en el celular. Al día de hoy, pues, al día a día, la máquina se puede tener acceso desde el celular. ¿Qué está pasando? ¿En dónde está ubicada? Entre otros de temas, ¿no? Es una realidad. El tema de la digitalización tomó forma y no ha parado. Y bueno, una de las tendencias que estamos empujando muchísimo en la región es el tema de la implementación de esta tecnología para las minas, para la minería subterránea, donde se puede utilizar esto en minas que son originalmente tojo abierto y necesitan profundizarse. Esto es debes para aplicación de rampas, túneles de acceso o propiamente lo que es el desarrollo de mina, ¿sí? Es un tema muy complejo, las solicitudes del medio minero son muy diferentes, poder desarrollar conceptos que puedan ser útiles es un camino, es una vía que estamos abriendo poco a poco, pero estamos en ello. Solo lo traigo para que ustedes sepan en lo que estamos, cómo son conceptualmente estas soluciones que queremos implementar. Y pues nada, muchas gracias por su atención.
Bueno, buenas noches. Continuando con la exposición magistral. Gracias, ingeniero Juárez. Mi nombre es Héctor Torres, gerente contractual de LSH, y tengo el agrado y el honor de presentar al doctor Carl Nagel. Carl Nagel es experto en ingeniería subterránea con doctorado en geología y en ingeniería civil de la Universidad Técnica de Berlín, con más de 45 años de experiencia global, habiendo liderado el diseño y construcción de más de 900 kilómetros de túneles a través de los Andes, el Himalaya y los Alpes. Reconocido por su combinación única de conocimientos geotécnicos y experiencia práctica en ingeniería civil, él y su equipo han sido pioneros en Latinoamérica en el uso de análisis de riesgo probabilístico basado en el método Monte Carlo. Sin más que decir, y a fin de avanzar y cerrar con broche de oro, doy la bienvenida al doctor Carnagel. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. Thank you for giving me the opportunity to talk with you. I will change now to Spanish. My English is, let's say, okay, I speak English, but I prefer Spanish. Entonces, cambiamos ahora un poco el tema. Cambiamos de la construcción del tema de diseño y desarrollo conceptual de un proyecto, así que reducimos el riesgo de sobrepaso de tiempo y como también naturalmente el presupuesto a un mínimo desde el inicio. ¿No? I'm not intelligent enough to... Could you help me? Por favor, ayúdame. ¿Dónde lo pongo? Acá. Ah, ok. So esto demuestra, ese diagrama demuestra nuestro dilema que tenemos. Si veremos acá la abscissa, se ve cómo se desarrolla un proyecto. Comienza con el concepto y hasta la factibilidad. Hasta este punto, cualquier cambio que hacemos ya es un cambio de costo menor. Cuando entramos después en el diseño, entramos en lo que se dice en Perú, expediente técnico. Entonces, la fase ya de realización de un proyecto, cualquier cambio que hacemos causa enormes enormes costos. Y naturalmente, cuando llegamos a licitar y tenemos firmado un contrato, cualquier cambio resulta en un reclamo del contratista, lo que hay que evitar. Y finalmente, cuando ya se opera, ya no tienes ninguna chance de cambiar algo. Eso se demuestra en el diagrama azul, es la oportunidad de influenciar los costos. Entonces cae muy, muy rápido hacia la dirección de construcción y la roja línea demuestra los costos de cambio. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de mitigar el riesgo al inicio de un proyecto, en la fase muy temprana. Primero siempre empezamos con una exploración, igual que hacemos en qué fase estamos. Necesitamos una exploración geológica y aparece la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a diseñar el programa de exploración? Regla general, igual que ocurre, la exploración no puede sobrepasar en su total del proyecto 20% de los imprevistos que uno piensa que es correcto.
Entonces, quedarse, nadie va a intentar a 20%, porque eso es demasiado. Pero doy un ejemplo, 20%, una estimación del geotecnista dice, yo tengo un imprevisto de 20%, entonces se puede hacer 20% multiplicado con 20%, 4% del total del presupuesto es tope, tope, tope. Para una factibilidad, normalmente trabajamos menos que 1%. No es igual, naturalmente, diseñando ahora un proyecto, no es igual que roca. Yo voy a explorar. Rocas sedimentarias demuestran posibilidades de geometría. Siguen a ciertas geometrías que pueden medir los diferentes estratos, tiene un dip, tiene una orientación. Eso no es correcto en roca volcánica y aún menos en roca plutónica. Por lo tanto, nuestro programa debe directamente reflejar qué geología tenemos. Y tenemos, adicionalmente a roca sedimentaria, volcánica, plutónica, podemos trabajar con clasificaciones de roca. Sin embargo, hay clasificaciones de roca se vuelven muy más difícil cuando tenemos una exploración de eventos extraordinarios. Agua freática, extraída de roca, squeezing, squalling, fallas geológicas en nuestro país, adicionalmente agua termal, gases. Esto es una cosa que nosotros podemos programar para cualquier geología en cualquier país, pero esto es una cosa local. Acá tenemos un perfil típico para una roca sedimentaria. Siempre empezamos con una cosa. Se formula al inicio, cualquier geólogo serio va primero a desarrollar una hipótesis. No se entra a una piscina sin agua, sino la hipótesis es nuestro agua. Y acá tenemos un perfil de una hidroeléctrica planificada acá en Perú, rocas sedimentarias, y se ve, tenemos fajas que tienen orientación. Entonces, cuando desarrollé mi hipótesis, que se muestra, yo puedo entrar y puedo decir, ahora a un cierto punto hago mi perforación y espero justamente que va a ocurrir. Si no lo ocurre, yo tengo que modificar mi hipótesis hasta acercarme a un punto donde yo veo que no hay más progreso de información. Muy diferente, eso se desarrolla en rocas plutónicas y volcánicas. Rocas volcánicas, si bien es cierto que podemos naturalmente también hablar de estratos, son diferentes fases de erupción, pero normalmente estas rocas siguen a la antigua superficie. Entonces, cada de nosotros conoce una morfología que pasó de 5 millones de años. Por lo tanto, acá se cambia la película. Desarrollar allá una hipótesis es bien difícil. Roca volcánica y también plutónica no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una hipótesis? Solamente con investigaciones indirectas. No más lo sedimentario, un programa de exploración, yo puedo basar a un mapeo geológico bien detallado. Acá, en esta roca, bueno, el mapeo es vale mucho, pero yo no puedo por ningún motivo, digamos, estimar algo en la profundidad. Entonces, ¿qué hago? Pero yo necesito hacer algo. No, eso es demasiado. Ok. Le doy ahora un ejemplo que hemos hecho acá, el túnel transandino en Alto Piura,
well, never ending project, un proyecto que se empieza y hoy día desde los 13 kilómetros ya tenemos un avance de 3, no por razones de geología ni por razones de cosas que acá ocurrió, teníamos corona, etcétera, etcétera. Hay muchas razones. Hemos avanzado de los 13 kilómetros, 3 kilómetros. Hoy día menos que 3. La hipótesis fue, por favor, búscame un perfil con poco plata, un perfil longitudinal con poca plata. El túnel corre a una profundidad máxima de 1.200 metros. Entonces comenzar allá con perforaciones, etcétera, se prohíbe por sí mismo, por los costos. Entrar ahora con geofísica a lo largo del túnel, tenemos la dificultad que la geofísica de refracción no penetra esta profundidad. Entonces, finalmente hemos discutido entrar con la geofísica de reflexión. Es un método que aplican los petroleros para descubrir las grandes estructuras tectónicas y buscar trampas de petróleo o gas. Entonces, nuestra hipótesis hemos desarrollado con un perfil geosísmico de refracción. Y esto resultó. Si yo muestro eso así a alguien, va a decir, bueno, un buen Picasso. Cuando tú vienes a mire, estos plegamientos, etc. Esos plegamientos nos indicó la geosísmica de reflexión, pero la reflexión no nos dice nada sobre la roca, nos dice algo sobre velocidades. Entonces hemos perforado, pero nunca hasta abajo del túnel, este es el túnel, sido perforado hasta 150, 200 metros para llegar a roca sana, y esto hemos desarrollado una tabla que reflejaba la velocidad y la formación. Entonces, si yo me atrevo a decir, estas cosas acá son las velocidades comprobadas con perforaciones de calibración. El resultado, por lo menos de donde estamos hoy día, estamos más o menos en esta posición del otro lado. También los resultados nos demostraron que no estamos mal, estamos bien. Una 100% confirmación no existe en la geología, pero tenemos una aproximación de 80-85%. Y esto es un túnel de esta profundidad y de esta longitud. Yo pienso que es una precisión bastante buena. Este perfil hemos trasladado después en un perfil en este diagrama donde se demuestran las deformaciones. La línea roja son las deformaciones. Si entramos acá, esto es grano de diorita y acá tenemos pizarras. Ya, exactamente diciendo filitas y pizarras. Dos deformaciones muy pronunciadas. Después no, eso es demasiado. Después hemos dicho, ok, miramos a esta en grano de diorita y mirando un poco más, profundizando un poco más en este análisis, hemos llegado a la conclusión, esto indica extraído de roca. Muy al contrario a la otra deformación muy rápida, muy alta, aún más alta. Esta se desarrolla en la formación Salas, y esta formación consiste, como ya dije, de filitas. Ya fue muy claro, se trata, y hoy día sabemos,
que se trata de squeezing, and squeezing que ocurre allá, es decir, en presencia de agua, la arcilla como decir eso en castellano, casi en lodo. Por el peso ya tienes como una pasta de dientes, sale. Y esto fue una predicción que por lo menos para una parte ya tenemos las primeras indicaciones de confirmación. Yo pienso que diciendo esto en adelante, antes de hacer algo, fue un buen resultado. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos de predicción? Ya hablé ahora de la predicción con perforaciones, con geofísica, whatever, cuanto que le parece apropiado. Pero finalmente, estimación de la previsión, antes que tuvimos la posibilidad de gran capacidad computacional, no tuvimos una otra posibilidad de decir, ok, tenemos un geotecnista, él tiene bastante experiencia, el geólogo tiene experiencia, y finalmente él va a estimar, en base de su experiencia, la contingencia. Esto es un método que fue adecuado, correcto, yo lo apliqué en mi vida 40 años. Pero después vino un poco tarde, más o menos 10 años atrás, acá en Perú, tenemos la suerte, yo tengo el privilegio de tener a alguien en mi empresa que sabía mucho de Monte Carlo. Monte Carlo, desarrollado en su tiempo en el proyecto Manhattan, construcción de bomba atómica, fue desarrollado por tomar decisiones bajo de incertidumbre. Esto se aplicó después, fue un método normal en bancos de inversión. Después se aplicó esto en petróleo, petrol business. Bueno, y discutí con este experto en desarrollo de programas, y me dijo que desarrollamos este método, no dejamos totalmente, pero vamos a hacer algo más objetivo. Vamos a reemplazar los parámetros determinísticos que resultan de nuestras perforaciones, de nuestro programa de investigación. Naturalmente tomamos toda esta matriz de información, pero vamos ahora a aplicar, en vez de un valor determinístico, vamos a aplicar funciones probabilísticas. Entonces, para decir muy claro, digamos UCS, se midió UCS, se mide, y después se dice, no, pero este UCS tiene una función probabilística de Gauss o de beta, o eso depende mucho del geotecnista, cómo él aprecia cómo esto distribuye. Perdón, yo tengo problemas un poco de hablar. Esto se hizo, este programa, y podemos ser un poco orgullosos, fue desarrollado en Perú. Hoy día, este programa, nosotros todavía disponemos sobre una licencia, pero este programa está bastante más desarrollado y se aplica hoy día como casi pan diario de varias grandes empresas de consultoría. ¿Cómo trabaja este programa? Se hace un diseño, no se cambió. Acá market risk es en realidad el riesgo económico. Es un poco, hay que mejorar este diagrama. Acá tiene diseño, acá tenemos riesgo geológico. Riesgo geológico siempre se materializa en plata y tiempo en un túnel. Entonces acá podemos decir, este riesgo
es el riesgo central para un túnel porque tenemos un sobrepaso de presupuesto y también de tiempo en la construcción, especialmente de túneles o subterráneos. Estos tres riesgos entran en costos y beneficios y finalmente hablamos con un banco y nos sale, el programa se va hasta decirle el valor presente actual neto y la tasa interna de retorno. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en base de se llama Response Spectrum Analysis, para decir esto en un idioma cristiano. Se dice, yo tengo un geólogo y le digo, acá es el trazado del túnel, vaya y haz todo lo que tú piensas negativo. Todo lo que tú te puedes imaginar que en esta geología puede ocurrir. El otro, váyate y haz tu trabajo como tú lo piensas. Y el otro, el tercero, se va y yo voy a decir, ahora tú te imaginas el mejor de tus mejores casos. Y eso hemos dicho es una investigación de un caso optimista, neutral y pesimista. Entonces no hablamos ahora ahora se puede imaginar. Hablamos de, por ejemplo, de ángulo de fricción distribuidos en lo largo de un túnel. Optimista, 5 grados, 50. El otro dice neutral, no, son 35. Y él dice, el pesimista dice 15. Ok, es para mí un rango en lo cual yo puedo variar. La pregunta que yo solamente tengo, ¿cómo se distribuye la probabilidad? Porque no puede ser que esta probabilidad es igual a esta y esta a esta. ¿Ya? Esto se puede hacer perfectamente. El programa que está atrás de esto trabaja con la clasificación de Barton, programa Q. Estas son apreciaciones un poco más difíciles y cómo entramos en este programa vamos a ver ahora. Acá, este diagrama no es, no es 100% Barton. Yo lo aprendí hoy día en discusión con Nick. Este diagrama es un diagrama de un para Q, para túneles carreteros. Si hablamos de un túnel de agua, yo vengo de hidroeléctricas, esto se cambia sustancialmente, pero sirve para explicar. Acá tenemos los Qs, acá tenemos los diámetros, el diámetro del túnel, y lo dividimos por ESR. ESR es algo que significa el uso del túnel. Túneles de agua. Nick, por favor, if I'm speaking, if I'm telling something wrong, ESRR is for túneles ferroviarios y túneles de caminos, es 1, porque necesitamos una alta seguridad. Si yo voy por túneles de agua, es 1.6, y túneles mineros hasta aún más abajo, con ese SR. Ok, del Q podemos entrar directamente en los soportes. Cuando yo tengo un cierto Q, yo puedo entrar acá en el soporte donde quiero. Yo voy a volver tal vez. Acá, por ejemplo, 8, que dice 8 en este túnel. Vamos acá. Me voy a 8, cast concrete lining. Tengo directamente la respuesta. Q me da la posibilidad de entrar en las cantidades. ¿Cómo llego a Q? Por acá, una columna estratigráfica, y se ve que yo puedo para cada de estas estratigráficas se puede entrar en una clase de roca
Barton. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo areniscas, cuarzo, etcétera, Barton B o C. Y cuando yo tengo un túnel, necesito naturalmente proyectar eso al eje del túnel. Acá tenemos un túnel de exploración. Es la última aplicación que tenemos. Entonces, acá tiene esos diferentes colores, son diferentes formaciones litológicas. Y cada una de estos tiene un cierto Q. Y ahora se puede imaginar qué ocurre cuando yo entro ahora variando el valor Q. ¿Se recuerda? Son 6 parámetros. Yo puedo cortar a 3 si quiero, pero esos 6 parámetros se pueden variar. Y la variación va a ser, ok, puede ser acá, ¿cómo se llama? El cambio entre esas ambas formaciones, pero puede ser acá, o puede ser acá. Entonces yo cambio la distribución a lo largo del túnel. Acá lo tiene, por ejemplo, descripción geológica, longitud total 400 metros, y acá tengo las ambas. Lo optimista hemos dejado en este caso porque los mineros no quisieron ni escuchar de lo optimista. No. Entonces hemos dicho, ok, clase roca neutral es D, pero la pesimista es I. Acá tiene una tabla típica, cómo se desarrolla. Usted tiene la longitud del túnel, clase D, 48% neutral fue acá. Y hemos dicho en este caso que nos aproximamos bajando la clase de roca en forma pesimista y aumentando por una clase de roca optimista. Acá lo mismo hemos hecho ahora para riesgos difíciles. No es clasificable, pero difícil clasificable. También tenemos una tabla. Y ahora entramos en la evaluación. Nosotros tenemos el perfil longitudinal, entramos en el response spectral análisis, cambiamos las distribuciones de roca a lo largo del túnel, reemplazamos los parámetros geotécnicos por distribuciones probabilísticas. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cuántas variaciones vamos a tener? En normal, en este proyecto, programa Renrisk, 10.000 variaciones. Entonces, cada parámetro sufre 10.000 variaciones adentro de su rango probabilístico. Acá es solamente un ejemplo. No voy a hablar. Estas son las distribuciones aplicadas para un túnel. Esto es la variación, la función probabilística para la roca G, es decir, suelo Q igual 0.001. Acá la tiene un poco más mejor demostrado. Y finalmente llegamos en el túnel a CAPEX. Capital Expenditure. ¿Cómo fue eso? Expenditure. Es finalmente, acá tiene presupuesto. Para decirse muy claro. Acá tiene valor del túnel, cuánto cuesta el túnel. Y acá tiene no la probabilidad directa, sino esto es el integral de toda esta función. Entonces, si hablamos de 5%, 5%, esto es el integral 5%, esta área. Acá tenemos después la explicación mucho mejor. Si yo digo, me voy por acá, por ejemplo, me voy por allá, entre este y este punto aquí tengo 90%. Mi costo del proyecto son 40 millones, con la probabilidad de 95%. Y mi contingencia está lo que quiero, estos 5%. Yo tengo que acelerar, ya Natalie ya está presionándome, pero esto
tomamos otro ejemplo acá de que resulta mínimo costo del presupuesto 98, máximo 124, promedio 108 y acá desviación estándar. Y esto es para 10,000 variaciones y el resultado 95% puede entrar y se va a ubicar más o menos este valor menos desviación estándar. Lo que cambió no es más tan subjetivo, sino digo, yo te pongo un presupuesto que con 95% no vamos a sobrepasar y 5% vamos a sobrepasar. Esto es cómo hemos determinado el OPEX para la minería, porque eso es el proyecto minero. Acá tenemos OPEX, la operación del túnel para explorar un yacimiento. Esto es ahora la sumatoria de esas ambas cosas, OPEX más CAPEX. Esto es importante. Hemos también demostrado ahora en forma probabilística cuánto va a costar un metro cubo de exploración del mineral. Acá, si yo entro acá, yo puedo decir, en promedio va a costar $1.8 para explorar un metro cubo de mineral. Si me pongo pesimista son 2.5 y si me pongo optimista 1.3. Ahora el propietario de mina puede decir qué aproximación quiere hacer. Va a poner si él quiere ser seguro, naturalmente se va por 2.5 y ve si ese proyecto es todavía rentable. Un ejemplo muy rápido es un ejemplo de una hidroeléctrica. Esta hidroeléctrica, allá tiene el río. Yo puedo decir qué hidroeléctrica es Ocoña. Es la hidroeléctrica de Ocoña. Allá hemos investigado diferentes trazados del túnel, diferentes acá captación, los túneles que corren por allá. Acá tenemos una otra captación. Entonces, ¿qué resultó? Nuestros geólogos se fueron y dijeron, acá podemos hacer una casa de máquina, acá tenemos que hacer una captación, acá pues, la chimenea de equilibrio, etcétera, etcétera. Y vinieron y después hemos hecho todas variaciones con esta información. Fueron en total 16 diferentes diseños. 16 diseños con diferentes casas de máquina, con diferentes... Tengo realmente problemas Bueno, pero vamos a sobrevivir esto. Entonces, estos 16 diseños, naturalmente, se han continuado y hemos llegado a una aproximación. Hemos variado flujo de diseño. Entonces, cuando agua pasa por el túnel, secciones transversales, altura de la presa, etcétera. Sí, hemos en total 25 combinaciones de 16 alternativas. Combinaciones de flujo, combinaciones de secciones del túnel, todo eso entró. En total resultaron 400 alternativas, exactamente 248 alternativas. Y para cada de esas alternativas se realizaron 2.400 variaciones. Túnel más grande, túnel más chico, agua más agua, menos agua. Y si entramos en cada de estas variantes, recordamos 248 alternativas con 1.400 variantes de diseño. Se investigó 10, es decir, se hizo un diseño que sobrepasa fácilmente el número de 1 millón de diferentes. El programa lo hace. ¿Por qué podemos hacer esto hoy día y nunca lo hicimos antes? Muy fácil.
fue solamente 10 años atrás. Ni siquiera podríamos imaginarnos, realmente tengo problemas, ni siquiera podríamos imaginarnos sobre la capacidad de computación que necesitamos para hacer un trabajo de este tipo. Este análisis de Ocoña, del proyecto Ocoña, se demoró para hacer completa para una de las 16 alternativas, 14 días, una big frame, no en una computadora, digamos, portátil. Acá tenemos estos ambos proyectos. ¿Qué fue el resultado? Vuelvo, eso fue el proyecto original, 6.8% de tasa interna de retorno, pérdida del valor neto actualizado en 48 meses, costo 830 millones de dólares, factor de planta que dice, esta planta trabaja 53% del tiempo a plena capacidad, entonces solamente la mitad del tiempo ya no produce. El resultado con renders, 13%, 145 millones. Positivo, 6 meses, 395 millones y 70% de factor de planta. ¿Por qué este resultado? Yo no voy a criticar esto. Esos señores trabajaron como se debe trabajar. Hicieron lo convencional y naturalmente ni en el sueño pensaron acá hasta yo no sé cuánto, 1 millón de corridas. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque el dueño del proyecto, la compañía OGESA, decidió no queremos abandonar. Queremos tener una segunda opinión. Y así hemos la primera vez aplicado este proyecto de programa Renres en Perú. Fue una de las primeras aplicaciones que tuvimos con este proyecto y fue un bastante buen resultado. Si vamos, ahora todavía no toqué qué influencia tiene el método de excavación. En Alto Piura hemos trabajado con 2 posibilidades de excavación, drill and blast. ¿Por qué drill and blast y no desde el inicio TBM? Muy fácil, una TBM se demora hasta que llega 12 hasta 14 meses. Y nosotros hemos dicho, drill and blast, vamos a aprovechar este tiempo para adelantar con el túnel. Hemos dicho, vamos por una TBM de doble escudo, porque ofrece alta velocidad de avance debido a una operación continua. Después tenemos uso flexible de tipo de roca, lo que hemos escuchado de David, y alto nivel de seguridad para el personal. Esto, ya han visto esto, es una máquina de doble escudo y que hemos aplicado rocas sedimentarias, 5 kilómetros drill and blast, siempre con Q y variación de los parámetros de Q. Granulita, 8 kilómetros, sección de excavar, 18 metros cuadrados. Acá rocas sedimentarias de la formación salas, se opera una intercalación de ariscas, cuarcitas y filitas. Granulita, método de excavación TBM. Acá drill and blast TBM. Y cuando apreciado esta roca, finalmente hemos decidido para, en base de QTBM, se recuerda a esta función del profesor Barton, QTBM, hemos aplicado acá. Para esto es la normal, la clasificación Q, y esto para la TBM, QTBM. Y ya estoy al final.
Ustedes han visto esos diagramas rojas antes. Esto es algo que le indica, es una gripa. Es una primera identificación. Cuando ve una distribución estadística de este tipo, eso dice que los parámetros son muy concentrados, no tienen una gran variación. Esto indica más un escudo, es muy simplificado lo que digo. Ojalá que David no me va a contradecir. Y acá tenemos para un doble escudo. ¿Qué quiero decir eso con doble escudo? Normalmente, yo personalmente no conozco ni un caso de los últimos 10 años donde una de doble escudo paró. Se quedó estacada. Este famoso ejemplo de Olmos, bueno, yo no conozco suficiente para juzgar, para una opinión puedo dar. Ya Olmos para mí fue una elección de la máquina equivocada. Con gripa que no se podría enfrentar con una situación geológica más compleja. Eso aplicando un escudo, doble escudo, yo pienso, no era un problema. Y ahora yo voy a terminar solamente para decirle que no solamente podemos hablar sobre el riesgo de investigación del concepto. Hoy día yo soy convencido el futuro son las máquinas perforadoras. ¿Y por qué? Eso es una de doble escudo. Yo voy a explicar esto. Esto es el gripa o el zapato. Este zapato se apoya a los lados y avanza. La máquina avanza. ¿Ya? Una mala geología. Un gripa tiene solamente esos zapatos. No tiene una otra posibilidad de moverse. Una mala geología no puede ni siquiera poner toda la fuerza de fricción. ¿Por qué? Si tenemos arcilla, ¿qué va a hacer arcilla? Va a salir en ambos lados de este zapato. Acá y acá va a salir. Entonces él no puede ni siquiera apoyarse como deba apoyarse. ¿Ya? Acá tiene una máquina, es una fábrica. Nosotros hablamos siempre sobre esta parte, pero detrás de esto hay una fábrica de transporte, de desmonte, transporte de novelas, etc. Y acá vamos ahora a ver qué ocurre en una de doble escudo que está equipada con zapatos, con estos gripes y la posibilidad de colocar novelas. Esto es la máquina que nosotros tenemos en mente. Cuando ahora se apoya, cuando el zapato es rojo, se apoya. Ahora no se apoya. ¿Y cómo marcha? Marcha con los cilindros hidráulicos que se apoyan en la novela. Así viene, y esto es una buena roca. Esto es buena roca. Ahora vamos a ver cuando esta máquina entra en una falla. ¿Qué ocurre? Acá viene la falla. Esto es casi milonita. Nos imaginamos. ¿Y qué ocurre? Ya se aplica todavía gripe. La gripe va ahora verde, entonces no se apoya más en esto. Y mira que ahora ocurre. Él se apoya en los novelas. Y no va a aplicar más el gripe. ¿Por qué? Porque el gripe falla. Y lo que se tiene cuando buena roca trabaja muy continuo, ahora tiene naturalmente un cierto tiempo. Y hemos escuchado los desarrollos más recientes. Existen ya máquinas que trabajan en forma absolutamente continua. Esta máquina tiene un cierto, hemos pensado más o menos 400 metros al mes. Y hemos escuchado hoy día de David 20% más.
Entonces, normal sería hoy día 500 con esas más modernas que se enfrentan con cualquier ideología hasta 500 metros. 500 metros es algo absolutamente normal. Yo pienso que Drill and Blast va a continuar para siempre cuando tengo mucho montanas. Ok, gracias. Espere aquí. Por favor, si nos pueden acompañar, el doctor Nick Barton, David Juárez y Natalie, por favor, si fueras tan amable subir. Vamos a hacerle una entrega de unos premios, por favor, a ver qué los, los, los premios, por favor. Ok, ahí está. Los que estén interesados en algunas preguntas, en una conversación, por favor, todos tienen el correo con que han sido invitados. Pueden hacernos llegar a través de ahí. Ahora vamos a hacer una premiación especial. Por favor, si nos acompaña nuestro presidente, Bedrick Mori, por favor, para hacerle entrega. Listo. A ver, Natalie, para nuestro presidente. Ya, entonces está bien. Tú, a Natalie, por favor, ahí para Nick, el doctor Nick Parton. Un presente, por favor, aplauso. Ahora para David Juárez. Ahora para el doctor Karl Nagel. Ahora para un detalle final para Natalie, que ella tras bambalinas, pero ha sido aquí la organizadora. Después, para una foto final a todos, por favor, Natalie, acompáñenos todos, por favor. Todos. Muchas gracias. Sí, lo de Fermín, ya. Bueno, antes de escuchar las palabras finales de Natalie y de nuestro presidente, tenemos una invitación. Nos ha acompañado también en esta noche el doctor Fermín Sánchez, que fue presidente del Congreso de Túneles Latinoamericanos el año pasado, y a ver si Fermín nos podría dar la noticia del Chocolate Experience Latam que vamos a tener en el mes de mayo, por favor. Sí, sí. Ya, lo van a proyectar, entonces... Les explico un poquito. Sí, por favor. ¿Verdad? Hace un año más o menos formamos un grupo de freaks del shotcrete con fibra metálica. Nos dedicamos a estudiarlo y tenemos un grupo y tenemos la iniciativa de ir haciendo conferencias en muchas ciudades de Latinoamérica. Empezamos el año pasado con México y nuestra segunda edición va a ser el próximo mes de mayo aquí en Lima. Por ahí está Juan, la fecha es 16 de mayo, aquí en Lima, en
Ok, entonces están muy invitados, va a haber gente con mucho conocimiento acerca del comportamiento del concreto lanzado, especialmente con fibras metálicas, y va a estar muy bien, muy interesante. Están todos invitados, nada más. Ok, nada más eso. Okay. Muchas gracias, Fermín. Lo que se ha olvidado decir, Fermín, que este evento no va a tener costos, así que están cordialmente invitados, siempre y cuando sigan coordinando con la Sociedad Geológica del Perú, por favor. Y ahora les invito a un cóctel. Por favor, quédense porque me ha costado un huevo de plata y se deben comer y tomar todo, ¿ya? Gracias. Muy bien, ya no vamos allá y ya terminó. Natalie, como siempre, con toda la energía, lo terminó.